Mi hija de 5 años regresó del jardín de infantes un día, se arrodilló frente a mí y me suplicó que no la enviara de nuevo. Estaba llorando y negando con la cabeza, rehusándose a decirme por qué ya no quería ir. Al sentir que algo estaba mal, le levanté la camisa y quedé horrorizada al descubrir pequeñas marcas de pinchazos por todo su cuerpo y brazos. Furiosa, tomé una foto y la publiqué en el grupo de chat de padres del jardín, exigiendo saber quién era el responsable. Una persona llamada Luna respondió de manera arrogante: le dije a mi hijo que lo hiciera. Luego envió 2 fotos más. Una era una foto de boda de ella y mi esposo. La otra era una foto de mí, mi hija y mi esposo. Tú, destructora de hogares. Te atreviste a robarme a mi esposo y tener un hijo ilegítimo. Es un milagro que no haya hecho que mi hijo matara a esa mocosa. El grupo de padres explotó con insultos dirigidos a mí y a mi hija. Incluso la maestra etiquetó a Luna y dijo: Lucas se portó bien hoy. Mañana le daré una estrella dorada. Luna envió un emoji presumido y me provocó directamente: si estás enojada, ven a buscarme. Mi hijo y yo todavía estamos en el jardín. Mientras me dirigía al jardín con mi hija, envié un mensaje al equipo legal de mi empresa: preparen un acuerdo de divorcio para el prenupcial. Quiero que Carlos se vaya sin nada. Además, mi hija fue agredida en el jardín. Traigan un equipo inmediatamente. Quiero que paguen caro. ¿Cómo se atreve Carlos, un mantenido, a tener una amante y un hijo a escondidas? Cuando llegamos al jardín, la primera persona que vi fue a Luna, parada afuera, rodeada por otros padres de la clase. Luna, tú sola clave. Si no fuera por todo esto, no lo habríamos sabido. ¿Tu esposo es el CEO del Grupo Martín? Exactamente. Con razón pensé que tenías un aura tan elegante desde el momento en que te vi. Es esa gracia de clase alta que viene con la riqueza. Estamos aquí para apoyarte. Hoy somos madres de verdad, y no podemos dejar que una destructora de hogares de clase baja te pisotee, ¿verdad? ¿Qué bien puede salir de la hija de una destructora de hogares? Lucas es verdaderamente el heredero del Grupo Martín. Ya está defendiendo a las personas desde tan joven. Incluso la maestra halagaba a Luna: Luna, avísame cuáles son los alimentos favoritos de Lucas y ajustaremos el menú del jardín para que se adapten a su gusto de ahora en adelante. Luna estaba disfrutando de los elogios. Carlos había estado viviendo a costa de mi familia durante años. No haciendo nada, para darle algo de responsabilidad, le entregué el control de la sucursal más pequeña del Grupo Martín. Nunca esperé que esto se convirtiera en la fuente de orgullo y admiración de Luna. Tan pronto como me vieron, los padres que habían estado adulándola hace unos momentos fruncieron el ceño y me miraron con disgusto, como si fuera algo sucio y repulsivo. La maestra se acercó a mí, con una expresión fría, y dijo: señorita Walker, he sido instruida por la directora para informarle que Valentina está expulsada con efecto inmediato. La miré fijamente y le pregunté fríamente: mi hija fue atacada. En lugar de hacer justicia, ¿la están expulsando? La maestra respondió indiferente: este es un jardín de élite. Los niños que vienen aquí provienen de familias adineradas o nobles. Un niño nacido de una destructora de hogares como tú solo dañaría nuestra reputación. Mi expresión se oscureció mientras le advertía con frialdad: te sugiero que investigues quién es la verdadera destructora de hogares y quién es el hijo ilegítimo antes de hablar. Justo cuando terminé de hablar, Luna se abalanzó sobre mí. Me dio una fuerte bofetada en la cara. ¿Cómo te atreves, una asquerosa destructora de hogares, a exhibirte delante de mí? ¿De verdad pensaste que tener un hijo bastardo te permitiría tomar mi lugar como la señora Jones? La bofetada repentina me dejó atónita. Los otros padres comenzaron a burlarse de mí, señalándome. Te ves decente, así que ¿por qué rebajarte a ser la amante y tener un hijo? Las amantes son la vergüenza de todas las mujeres, y sus hijos son aún peores. Los insultos y acusaciones atrajeron a más curiosos que comenzaron a señalarme. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para tomar fotos y videos y me escupieron. Me quité el abrigo de $1.000.000 y lo tiré a la basura. Luego me giré para enfrentar a Luna directamente. Primero le dijiste a tu hijo que acosara a mi hija, y ahora me estás golpeando en público. ¿Quién te dio el descaro de actuar de manera tan descarada? Luna respondió con arrogancia: es justo que una esposa abofetee a una amante. Además, soy la esposa del CEO del Grupo Martín. Golpearte a ti y a tu sucia hija no es nada. Incluso podría quitarles la vida y no importaría. Los otros padres intervinieron: si no hubiera sido una amante, Luna no te habría golpeado. Te lo buscaste tú misma. Eres solo una asquerosa amante. En lugar de mantener la cabeza baja, estás aquí provocándonos. Que te abofetearan es lo mínimo que mereces. Sí, ¿acaso te gustó ser una cualquiera, verdad? ¿Por qué finges ser la víctima inocente? No somos como esos hombres cegados por la lujuria.
Incluso los curiosos se unieron a los insultos. Cada insulto era más cruel que el anterior. Esto solo envalentonó a Luna. Miró mi coche detrás de mí, con los ojos llenos de ira. Mujer sucia. Gastando el dinero de mi esposo como si no fuera nada. ¿Cómo te atreves a conducir un Rolls Royce? Una amante barata como tú no merece este coche. Odio más que nada a las amantes. Todas las amantes del mundo deberían morir. Mientras hablaba, sacó una llave y rayó grandes letras en la superficie de mi coche. Amantes. Deben morir. Eché un vistazo a las palabras llamativas y dije fríamente, pronto te darás cuenta de lo irónicas que son esas palabras. Al oír esto, Luna se enfureció. Mujer sucia. Viviendo del dinero de mi esposo y actuando toda altanera. Hoy me aseguraré de que devuelvas hasta el último centavo que le has quitado. Agarró un ladrillo de la acera y comenzó a destrozar mi coche con todas sus fuerzas. No escatimó nada. Las ventanas, los faros y el capó, todo fue atacado. Al ver esto, los otros padres se animaron. Cogieron lo que pudieron y se unieron al alboroto, destrozando mi coche con entusiasmo. Después de romper las ventanas, se subieron dentro, cortaron los asientos y destrozaron el interior. El lujoso coche, que antes estaba impecable, rápidamente se redujo a un montón de chatarra. En ese momento, una de las mujeres abrió el maletero y exclamó, miren, aquí hay un montón de cosas caras escondidas. Luna se acercó casualmente, sacando una pintura, y se burló. Una mujer que se gana la vida vendiéndose a sí misma está coleccionando arte, tratando de actuar como si fuera culta. Es un insulto que basura como tú posea algo así. Alguien como tú solo merece basura. Mientras veía a Luna y a los otros padres reducir mi coche a escombros, sentí una mezcla de rabia y determinación crecer dentro de mí. Pero en lugar de gritar, discutir o llorar, simplemente permanecí en silencio, con mi rostro inexpresivo y mis fríos ojos fijos en Luna y el grupo a su alrededor. Ellos aún no lo sabían, pero su arrogancia y agresión acababan de despertar algo que nunca podrían controlar. Cuando Luna terminó de rayar el coche y todos estaban riéndose y presumiendo de lo que habían hecho, noté que uno de los abogados de mi empresa llegaba al lugar. Me miró con preocupación, pero solo asentí levemente. El abogado se acercó a mí discretamente, entregándome un montón de documentos. Luna, al notar el movimiento, se acercó con una sonrisa arrogante. ¿Ya trajiste a tu abogado?, se burló, mientras los otros padres se reían. ¿Pensaste que podrías demandarme y salir ganando? No respondí. Simplemente tomé los documentos y me acerqué a Luna, extendiéndole los papeles. Sus ojos se entrecerraron, confundida, mientras tomaba los papeles de mi mano. Estos son los papeles del divorcio, dije fríamente. Carlos está fuera de mi vida sin un solo centavo de mi dinero. También he ordenado a mi equipo que vaya a la sucursal que estaba gestionando. Para este momento, sus pertenencias ya deberían estar empaquetadas y él oficialmente fuera del grupo Martín. La sonrisa de Luna desapareció, reemplazada por una expresión de shock y creciente furia. Eso es mentira. No puedes hacer esto. Carlos es el CEO. Tiene derechos. Carlos nunca fue el CEO. Solo era el gerente de una pequeña sucursal. Una responsabilidad que le di para ver si maduraba. Pero eligió traicionarme contigo. Una mujer tan baja. Ella pensó que destruir mi coche y acosar a un niño era la mejor manera de demostrar superioridad. Los padres alrededor de Luna comenzaron a murmurar, confundidos e inquietos. La atmósfera cambió. Algunos de ellos empezaron a retroceder, dándose cuenta de que algo estaba muy mal. Luna comenzó a temblar de rabia. Soy la esposa legítima. Tú eres solo una amante, gritó. En ese momento, el equipo de seguridad de mi empresa llegó. Eran 6 hombres, todos uniformados y con una postura intimidante. Se acercaron directamente a mí, esperando instrucciones. Los padres que rodeaban a Luna comenzaron a dispersarse, viendo que la situación se estaba volviendo seria. Quiero que aseguren que Luna y cualquier otra persona que participara en esta destrucción sean detenidas, ordené. Ya tengo suficiente evidencia para acusarlas de vandalismo, asalto y difamación. Además, mi hija fue agredida. Eso también se tratará legalmente. Los guardias de seguridad se movieron rápidamente. 2 de ellos agarraron a Luna de los brazos mientras ella luchaba y gritaba, tratando de liberarse. Los otros comenzaron a acercarse a los padres que estaban involucrados en la destrucción de mi coche, que ahora lucían aterrorizados, sin saber qué hacer. Esto es absurdo. No puedes hacer esto, gritó Luna mientras la llevaban. Te destruiré. Verás. No presté atención. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia el abogado, quien me entregó otro documento. Lo tomé y me dirigí hacia la maestra, que estaba observando la escena, pálida y claramente asustada. Aquí tienes una orden judicial, le dije,
entregándole el documento. Este jardín de infantes será investigado por complicidad en abuso infantil. Mi hija no será expulsada, y cualquier intento de evitar su regreso resultará en graves consecuencias legales. También he alertado a los medios sobre lo que sucedió aquí. Hoy tendré una conferencia de prensa para asegurarme de que todos sepan exactamente lo que ocurrió, con nombres y evidencias. La maestra tomó el papel, sus manos temblando, incapaz de responder. Su arrogancia se había disipado por completo, reemplazada por un evidente miedo. Miró el documento y luego a mí, visiblemente sin palabras. Luna fue llevada al automóvil de la policía que había sido llamado por mi equipo. Seguía gritando, tratando de justificar sus acciones. Sang-Ai había sido una destructora de hogares, pero ahora nadie parecía escucharla. Los otros padres también fueron llevados, uno por uno, todos claramente lamentando lo que habían hecho. Vi a algunos de ellos llorando, suplicando ser liberados. Pero ya era demasiado tarde. Eligieron seguir a Luna, y ahora enfrentarían las consecuencias. Al final de todo, miré a mi hija, quien había estado observando la escena en silencio. Me arrodillé a su lado y la abracé con ternura. Nadie volverá a lastimarte, cariño, te lo prometo, susurré. Ella asintió, sus ojos aún llenos de lágrimas, pero había un destello de esperanza en ellos. Tomé su mano y la llevé lejos de la escena. A medida que nos alejábamos, las miradas de los espectadores ya no eran de desdén, sino de asombro e incluso miedo. Vieron lo que sucede cuando te metes con alguien a quien no deberías. No era solo una mujer cualquiera. Era la cabeza del grupo Martín, y nadie, absolutamente nadie, se saldría con la suya desafiándome o lastimando a mi hija. Este era el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que haría todo lo posible por proteger a los que amaba y, al mismo tiempo, asegurarme de que cualquiera que intentara destruirme enfrentara la justicia sin piedad. Tan pronto como resolví la situación en el jardín de infantes y aseguré que todos los involucrados fueran llevados por la policía, supe que la justicia legal por sí sola no sería suficiente. La gente necesitaba saber de lo que esas personas eran capaces, especialmente la institución que tenía la obligación de proteger y educar a los niños. Saqué mi teléfono y publiqué un relato detallado en todas mis plataformas de redes sociales. En la publicación, describí cada momento del sufrimiento de mi hija, desde el acoso hasta las lesiones que encontré en su cuerpo. Expliqué cómo Luna ordenó el ataque, cómo la maestra fue cómplice y cómo el jardín de infantes, en lugar de proteger a una niña inocente, decidió humillarla y expulsarla. Incluí fotos de las marcas en el cuerpo de mi hija, videos de los padres destrozando mi automóvil e incluso la foto de la pintura que Luna sacó del maletero. Mis palabras fueron: esta es la realidad de un jardín de infantes de élite que debería cuidar a los niños, pero que en cambio avala el abuso y la violencia. Mi hija fue herida, humillada, y ahora exijo justicia, no solo para mí, sino para cada niño que haya enfrentado esto y haya sido silenciado. La publicación se volvió viral rápidamente. Personas de todas partes comenzaron a compartir mi historia. El nombre del jardín de infancia estaba en todos los titulares. El Instagram del jardín se inundó de comentarios y críticas de padres indignados exigiendo respuestas, mientras la administración intentaba desesperadamente controlar el daño. En pocos días, el perfil oficial del jardín fue desactivado. Incapaces de manejar el volumen de acusaciones y la presión, los pocos padres restantes también comenzaron a retirar a sus hijos, temerosos de lo que podría suceder en un lugar donde el abuso se trataba con indiferencia. Antes de que la demanda llegara a los tribunales, el jardín tuvo que cerrar sus puertas. Ningún padre sensato quería mantener a sus hijos en una institución tan tóxica. La ubicación estaba rodeada de reporteros, y el escándalo solo creció. Varias cadenas de televisión se acercaron a mí para dar entrevistas, y conté la historia de principio a fin, sin dejar de exponer la participación de los maestros de Luna y de mi exmarido Carlos. El proceso legal continuó y en la corte, Luna y la maestra no tuvieron escapatoria. Con todas las pruebas presentadas, los videos, los testigos que fueron intimidados para dar testimonio a mi favor, y la arrogante admisión de Luna de que había incitado a su hijo a atacar a mi hija Valentina. Ambas fueron declaradas culpables. Fueron condenadas a prisión por asalto, complicidad y abuso infantil, así como por difamación y vandalismo. Además, la multa que debían pagar era enorme. Me aseguré de que cada centavo se destinara al futuro de mi hija. Todo ese dinero sucio que intentaron usar en mi contra ahora estaba destinado a su cuidado y educación, asegurando que nada ni nadie pudiera herirla nuevamente. La expresión en el rostro de Luna cuando escuchó el monto de la multa no tenía precio. Todo el dinero del que se jactaba al recibir de mi exmarido Carlos ahora se utilizaría para reparar los daños que ella misma causó. Y hablando de Carlos, el divorcio fue finalmente oficial. Demostré sin lugar a dudas que la verdadera amante en la historia era yo. Pero Luna. Carlos intentó argumentar, intentó manipularme, diciendo que había sido engañado. Pero ya no tenía la paciencia para escuchar mentiras. Se fue con nada,
como merecía, sin ninguna oportunidad de recuperar el pequeño poder que alguna vez tuvo en mi empresa. Lo último que supe de él fue que vivía de favores, desempleado mientras trataba de evitar a los acreedores. Al final, no solo limpié mi nombre y aseguré que se hiciera justicia, sino que demostré que nadie puede intimidar, herir o menospreciar a alguien sin consecuencias. Especialmente a mi hija Valentina. Ella volvió a asistir a una nueva escuela, rodeada de amor y cuidado. Y me aseguré de que fuera la mejor posible. Lo que Luna y esos padres hicieron no fue solo un ataque contra mí, sino contra todo lo que había construido. Y lo más importante, contra mi hija. Intentaron destruirnos, pero solo me dieron más fuerza para luchar. Y cada una de esas personas pagó muy caro por subestimar la fuerza de una madre decidida a proteger a quienes ama.